Hay casas que parecen abandonadas y hay otras que, aunque estén llenas de gente, parecen estar esperando que alguien se vaya. En Monterrey existe una construcción que durante años llamó la atención por su forma extraña. Una enorme casa formada por estructuras circulares, como grandes tubos de concreto, apilados unos sobre otros. Los vecinos la conocieron simplemente como la casa de los tubos. Pero detrás de aquella construcción había una historia mucho más inquietante. Todo comenzó cuando una familia decidió mudarse a aquella casa. Desde afuera el lugar parecía extraño, pero por dentro era todavía más particular. Las habitaciones tenían formas poco comunes, los pasillos eran estrechos y muchas de las ventanas daban directamente hacia las estructuras de concreto. Al principio, la familia estaba encantada. La casa era diferente a cualquier otra. Pero después de algunas semanas comenzaron a ocurrir cosas que ninguno podría explicar. Por las noches se escuchaban pasos. No eran golpes ni crujidos de la madera, eran pasos, lentos, como si alguien caminara por los pasillos cuando estaban todos dormidos. La familia pensó que quizá se trataba de algún animal, hasta que una noche escucharon como si alguien subiera las escaleras, paso por paso. 1, 2, 3. Después, silencio. El padre salió de su habitación, pensando que alguno de sus hijos se había levantado. No había nadie. Revisó las habitaciones. Todos estaban dormidos. Regresó a su cama, y justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, escuchó los pasos nuevamente. Esta vez, venían desde adentro de su propia habitación. A partir de entonces, las cosas comenzaron a empeorar. Objetos que habían dejado sobre una mesa aparecían en otro lugar. Puertas que habían cerrado amanecían abiertas. Y algunos miembros de la familia aseguraban haber visto sombras moviéndose detrás de las paredes curvas de la casa. Pero había algo que preocupaba especialmente a los niños. Una de las estructuras de concreto tenía un pequeño espacio al fondo. Era oscuro, incluso durante el día. Los niños decían que por las noches podían escuchar a alguien respirando ahí adentro. Sus padres pensaban que solamente tenían miedo, hasta que una tarde uno de ellos entró al lugar. Encontró algo que hizo que saliera corriendo. En el polvo había huellas. No eran de perro, no eran de gato, eran huellas humanas, descalzas. Y lo extraño era que comenzaban en medio del espacio, pero no llegaban hasta ninguna puerta. Simplemente terminaban ahí. La familia decidió investigar la historia de la construcción. Preguntaron a vecinos y personas que llevaban décadas viviendo en la zona. Entonces escucharon diferentes versiones. Algunos decían que la casa había sido construida sobre un terreno donde anteriormente había ocurrido una tragedia. Otros aseguraban que durante la construcción un trabajador había muerto y que su cuerpo había quedado atrapado entre las estructuras. Y había quienes afirmaban algo todavía más extraño, que la casa nunca había sido diseñada para ser una vivienda normal. Según esa versión, las formas circulares tenían un propósito que nadie quiso explicar. Con el tiempo, los rumores crecieron. La casa comenzó a quedar abandonada, y mientras más tiempo permanecía vacía, más historias aparecían. Personas que pasaban cerca por la noche aseguraban escuchar golpes provenientes del interior. Algunas decían haber visto luces encenderse en habitaciones donde no había electricidad, y otros afirmaban que, si uno permanecía suficiente tiempo frente a la casa, podía escuchar una voz llamándolo desde adentro. Pero quizá la parte más inquietante de esta leyenda es que nunca hubo una explicación definitiva, porque cuando una casa queda abandonada, uno puede culpar a los animales, al viento, a las tuberías, incluso a la imaginación. Pero cuando varias personas describen exactamente los mismos sonidos, la duda permanece. Y tal vez por eso, después de tantos años, la casa de los tubos sigue siendo recordada. No por su arquitectura, ni por su aspecto extraño, sino por una pregunta que todavía acompaña a quienes conocen su historia. ¿Qué ocurrió realmente dentro de aquella casa para que tantas personas aseguraran haber escuchado a alguien, cuando no había nadie viviendo ahí?
porque quizá algunas casas no guardan recuerdos, quizá guardan a quienes alguna vez estuvieron adentro. No olvides suscribirte, darle like y comentar. Esto es Lo que no se ve, se cuenta.